Fabio, por si acaso ya se está dando el examen previo. Si no te has enterado, tienes que entrar a la plataforma Classroom, a tareas, ahí está la dirección. Tienes 5 minutos más, bueno, 4 minutos para responder. No tienen que atrasarse, jóvenes. Ya hemos quedado eso en la anterior clase. Entonces, Benjamín, estás entrando muy tarde. Tienes 3 minutos más para terminar tu examen previo que está en la plataforma. Ah, ya, gracias. Gracias, perdón entonces. Ya, muy bien. Nos acabamos de encontrar el final.
Bien, muchachos, creo que ya la mayoría ha enviado sus respuestas del examen previo. Ya los que obviamente han llegado tarde y no han terminado, tal vez no han logrado enviar. Lastimosamente esto es muy rígido y así nomás tiene que ser. ¿Ya? Entonces, a ver, un par de minutos más e iniciamos la clase, que es la determinación de pesos moleculares. ¿Ya? Bien. Ah, bueno, como ustedes sabrán, ya han tenido la oportunidad de poder observar, en este caso, la metodología de las clases virtuales en el laboratorio, que se lo ha colgado ya la anterior semana en formato PDF, donde obviamente ustedes han debido ver, hemos discutido ya esa clase, cuáles son los requerimientos y cuáles van a ser en este caso ya una aplicación de la misma, el esquema de informe de laboratorio virtual que tienen que entregar el día de hoy. Y eso en realidad vamos a consultar con el señor auxiliar si va a ser para entregar hoy día el informe que ustedes van a trabajar en función a los datos que se les va a proporcionar. Entonces en ese esquema ustedes han visto que tienen que llenar sus datos, hacer el fundamento teórico, su desarrollo experimental, los datos, cálculos y resultados, y obviamente la interpretación de los resultados como una especie de conclusiones. Y como se les ha recomendado, esto hacer un informe máximo de 3 hojas, que no es necesario que deba incluir carátula porque ya es individual, y le sacan la foto y envían en formato PDF usando una aplicación para Android para poder transformar a PDF. ¿Ya? Entonces creo que todo eso ya está definido, ustedes ya han podido establecer, y lo que nos toca ahora es mostrarles más o menos cuál va a ser el trabajo del informe que van a hacer. Eh, pero yo quiero trasladar la pregunta, tal vez si Carlos de la Fuente nos puede colaborar un poquito para la entrega de este informe, si lo vamos a hacer para hoy o vamos a tener un lapso de tiempo más, porque bueno, la anterior experiencia que tuve con el otro grupo, pues no se ha podido concluir en el horario establecido, vale decir, nosotros tendríamos que trabajar hasta las 21 horas, pero como ustedes sabrán, no va a ser un trabajo con todo el equipo encendido, porque esto ya tiene un gasto también para ustedes, que lo que queremos es también evitar eso, ¿no? Entonces, no sé si Carlitos nos puedes dar una mano con esto. ¿Cuánto tiempo damos para hacer esos cálculos? Perfecto, ya han escuchado entonces, jóvenes. Van a tener hasta mañana para que ustedes puedan entregar este informe. Bien, entonces no perdamos más el tiempo. Lastimosamente hemos dicho, las prácticas de laboratorio
sí o sí tienen que ser in situ, pero nos estamos acomodando a todo este detalle. Se los voy a cargar en la plataforma los datos y también un video que hay en YouTube que ustedes pueden acceder también por su parte, que es uno de los métodos para la determinación de las densidades, perdón, de los pesos moleculares a partir de densidades de los compuestos. Ya, entonces voy a pedir por favor que su participación y me confirmen si se va a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Por favor, eso me avisan porque ya no voy a poder ver al Classroom y me avisan si positivo o negativo para que podamos empezar con estos cálculos. ¿Se ve? Bien. Bien, entonces empezamos con lo que es el laboratorio de físico-química. Nos toca la práctica 1, que es la determinación de pesos moleculares a partir de la densidad de una sustancia en estado de vapor. Obviamente el método que vamos a explicar primero rápidamente porque es el método un poco más largo, que es el método de Dumas, ¿ya? Entonces como primer punto sería el método de Dumas. Y obviamente está el otro método más, que es el método de Victor Meyer, que en realidad estaba en una de las preguntas de su examen previo, ¿ya? Entonces, para el método de Dumas y como para el método de Victor Meyer también, pues partimos en este caso para una ecuación de los gases ideales. Ustedes recordarán que la ecuación de los gases ideales es muy importante y es muy práctico a la hora de poder hacer ciertas determinaciones. Entonces, en función a esto, obviamente tenemos que encontrar el peso molecular de esta ecuación. Y bueno, no es nada más que relacionar lo que va a venir a ser, que es la cantidad de moles, que es la masa, sobre el peso molecular, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos esto en esta ecuación, que tendríamos presión por volumen, y en este caso tendríamos masa sobre peso molecular por la constante de los gases y por la temperatura, ¿verdad? A su vez sabemos que la densidad es la masa sobre volumen. Entonces, en otras palabras, haciendo esta relación y reemplazando, despejando de aquí o pasando a dividir el volumen, pues vamos a tener la siguiente ecuación, ¿no? El peso molecular directamente va a ser igual a la densidad, ¿verdad? Por R y por T dividido entre la presión. Ya, eso van a ser de la ecuación de estado. Entonces, lo que hace el método de Dumas es una serie de cálculos que se van a basar en ecuaciones empíricas, ya para poder determinar lo que estamos buscando es justamente esto, ¿no? El peso molecular a partir de la densidad de un gas, ¿ya? Bien, entonces este método de Dumas, básicamente ya estamos planteando aquí la ecuación como tal. Si ustedes fíjense que nos está hablando del peso molecular del cloroformo, ¿ya? Y el cloroformo, que sería en este caso el motivo de estudio para poder determinar su peso molecular. Claro, muchos de ustedes van a hacer, ¿para qué vamos a hacer tanto lío si el peso molecular del cloroformo puedo hallar directamente de aquí? 35.5 por 3, más 1 y más 12. Y puedo hallar. Es que más bien ustedes van a comparar sus cálculos que van a hacer en función al peso molecular teórico que se puede obtener, ¿ya? Entonces la ecuación tal cual hemos anotado, pero vamos a adjuntar esas ecuaciones empíricas que les decíamos. Entonces el método de Dumas me va a permitir encontrar el peso molecular del cloroformo a partir de la densidad del cloroformo, ¿sí? Multiplicado obviamente por la constante R, la temperatura, que si ustedes ven, si se aprecia, es la temperatura de ebullición del agua destilada, ¿no? Que se va a tomar como dato, multiplicado por F sub B, que es el factor de corrección de Berthelot, y todo eso dividido entre la presión, pero esta presión va a ser una presión corregida, que vamos a explicar en un momento más cómo se va a obtener esta presión corregida,
de dónde vamos a obtener la temperatura de ebullición del agua y qué es el factor de Berthelot. El factor de Berthelot es, como decía, es una ecuación empírica que dice que una vez se suma a la unidad 9 veces la presión del sistema por la temperatura crítica, todo eso dividido entre 128, la presión crítica y la temperatura. Todo eso se multiplica por 1 menos 6 veces la temperatura crítica al cuadrado sobre la temperatura del sistema. Esta ecuación y esta otra está en su guía, entonces ustedes ya han tenido digamos el detalle de poder ver antes. Por lo tanto, nuestro estudio básicamente está en determinar la densidad, porque esta densidad la vamos a incluir aquí y pues hallamos la densidad o el peso molecular del cloroformo, ¿ya? Ahora, la temperatura, las temperaturas de datos que vamos a requerir es temperatura ambiente, que puede estar en grados centígrados o en Kelvin. La presión que normalmente nos tendrían que dar en hectopascales, la podemos llevar a milímetros de mercurio. La humedad relativa que tendríamos que tener de dato también, todos esos datos se los voy a pasar. La temperatura crítica y la presión crítica que se obtiene de tablas, que también está en su guía. No, todas las sustancias, todas las especies químicas tienen una tabla termodinámica de propiedades críticas donde se establecen temperaturas, presiones, volúmenes críticos y otros datos más. Entonces, el caso del cloroformo, ahí tiene su tabla y se establece la presión y la temperatura crítica, ¿ya? Entonces, sobre esa base, podemos encontrar estos datos, ¿sí? En tablas, ¿ya? Pero bien, ahora, si ustedes se fijan, la ecuación de la densidad que vamos a reemplazar, porque el factor de Berthelot va a depender de estas temperaturas y presiones críticas que están en la tabla, el resto van a ser datos asumidos que nos van a pasar. Fíjense, necesitamos hallar la masa y el volumen. Entonces, el procedimiento es el siguiente. El método o el balón de Dumas, lo que se hace es insertar aproximadamente 0,5 mililitros de cloroformo, y el cloroformo es una sustancia altamente volátil. Entonces este cloroformo lo que se va a hacer es dejar que evapore hasta que el agua vaya a ir calentando hasta el punto de ebullición. Entonces obviamente se va a tener la temperatura, se va a medir el punto de ebullición, que seguramente en Cochabamba más o menos va a llegar hasta 92 grados centígrados, entre 89 a 92, y esto va a empezar a desprenderse. Entonces al empezar a desprender se tapa, en este caso con fuego, y con un mechero Bunsen se tapa este orificio para que no vaya a fugar más el cloroformo como tal. Entonces el procedimiento para hallar la masa del cloroformo y el volumen del cloroformo consta en determinar y tener tres datos clave, que sería la masa 1, masa 2 y masa 3. La masa 1 es la masa del balón vacío, o sea, cuando no tiene nada habría que pesar, más la masa del aire. Obviamente la masa del aire, si quieren, es pesar solamente el balón, pero también hay que determinar esa masa del aire en función a la densidad del aire. La masa 2 es la masa del balón vacío más la masa del cloroformo. Esta masa que obviamente está en volumen, que hay que transformar. Y la masa 3 es la masa del balón más la masa del agua fría. Todos esos datos se van a establecer también en función a la temperatura que se va a ir leyendo. ¿Cómo determino, por ejemplo, la masa del agua fría? Es simplemente pesando el balón vacío y obviamente pesando con agua destilada totalmente llena. Entonces, estos procedimientos que les estoy mostrando igual van a estar con más detalle, se va a cargar paso a paso qué es lo que tienen que hacer para hallar la masa 1, masa 2 y masa 3, que me va a permitir, insisto, encontrar la densidad, la masa del cloroformo. Entonces, aquí como vemos, la masa del cloroformo se va a encontrar primero estableciendo la masa 1 y la masa 2. Y obviamente la masa del cloroformo va a ser la diferencia entre la masa 2, que es la masa del balón, menos la del cloroformo, menos la masa del balón vacío. Y esta masa del cloroformo, entonces simplemente hacemos una relación matemática, algebraica, y va a ser la masa del cloroformo, va a ser esta masa 2 menos la masa 1 y menos la masa del aire, que hay que determinarla. Y el volumen del cloroformo
va a ser el volumen del balón. Obviamente porque el cloroformo va a ocupar todo este volumen y ese volumen ya lo vamos a tener porque se va a llenar con agua, ¿verdad? Entonces al llenar con agua también ya tenemos el volumen del aire. Entonces básicamente con este volumen que determinamos del agua tenemos el volumen del cloroformo, el volumen del balón y el volumen del aire, ¿no? Porque en realidad todos van a ocupar el mismo volumen. Bien, entonces como están viendo, necesitamos la masa del aire. Ahora mi incógnita va a ser la masa del aire. Esa masa del aire la voy a encontrar también con la ecuación de densidad sobre volumen. No conozco ni la densidad ni el volumen del aire, pero en este caso vamos a ver primero qué hacemos con el volumen del aire. Pues obviamente el volumen del aire va a ser todo el volumen que está ocupándose, en este caso que ya hemos dicho que tendría que ser el del agua. Entonces ya no va a haber mucho problema. De todas formas, la masa 1 va a ser la masa del balón, cuando no hubiese supuestamente nada de aire. La masa 3 va a ser la masa del balón más la masa del aire, del agua fría, y se determina esa masa en este caso del agua, con la diferencia entre la masa 3 y la masa 2. Y para la densidad, pues la densidad necesitamos tener un factor de corrección de la densidad, porque puede ser fácil obtener de tablas la densidad del aire, pero necesitamos usar las tablas que ustedes han debido ver también en su guía, donde necesitamos de dos factores de corrección. Primero, F1, que va a ser la densidad del aire seco, asumiendo que no hay nada de moléculas de agua y que ese es un valor constante, y el F3, que es el factor de corrección de la densidad del aire. Entonces, esa densidad del aire nosotros la vamos a establecer con la siguiente tabla, ¿no? Entonces, ese factor de corrección, establecemos una temperatura a la cual va a estar mi sistema. Por ejemplo, podríamos decir que estamos trabajando a 36 grados centígrados. Entonces, en esta tabla que ustedes tienen, buscamos los 30 grados y acá está, en la parte superior están las unidades hasta llegar al siguiente valor, ¿no? Entonces 30 sería 31, 32, 33. Si es 36 tenemos acá, ¿no? 36. 30 más 6. Entonces hacemos coincidir el valor a 30, que sería 1.1, y nos vamos hasta 36, el 6, y es 423. Entonces mi factor de corrección va a ser el 1.1 y aumentamos el 423. Y esa ya va a ser la densidad del aire, ¿se ubican? Con esta tabla. Entonces, esto de todas formas ustedes van a tener el tiempo necesario para poder analizar con más detalle. Esta presentación también se la está grabando, entonces van a poder ver también ustedes la repetición de este video en la plataforma una vez que acabemos la clase, ¿ya? Entonces ahí tenemos este factor de corrección para la densidad del aire, que sería 1.1423, directamente de la tabla 1 que está en su guía. Bien, el factor 3, que va a ser de la tabla 3, va a ser para el factor de corrección de la presión. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos peso molecular igual a densidad por RT por el factor de método sobre la presión de corrección. Esa presión de corrección la tenemos que corregir en función también a esta tabla, ¿no? Entonces, en función a esta tabla se determina, por ejemplo, si tuviéramos a 560.36 milímetros de mercurio, es la presión que nos van a dar los de Asana, ¿no? Entonces, en función a eso se divide los 560 y el 0.36. Entonces, se van a determinar interpolando. Se busca el valor de 560 o el que ustedes tengan, como en este caso, y se va a determinar, si quieren, los valores interpolados, ¿no? 560, ese sería 561, pero yo tengo 560.36, entonces se interpola entre 0 y 1 el 0.36. Entonces ahí, como ustedes observan, se tendría el factor de corrección 3, ya que estaría entre 0.7368 o 0.7381. Entonces se interpola y se va a obtener el valor, en este caso, que va a ser 0.7373, ¿no? Entonces, todos esos datos ustedes los van a ver con más detalle. Insisto, es un montón de datos especiales para poder determinar básicamente
la masa y el volumen del cloroformo, ¿ya? Y esta presión corregida, entonces, una vez que hemos determinado, se asume la presión atmosférica menos el factor de corrección de la anterior tabla, y ese factor de corrección se va a determinar en función al punto de rocío. Ustedes tenían ahí una pregunta también en su examen previo sobre qué era el punto de rocío, ¿verdad? Es la cantidad de condensación del agua que está contenida en el aire en un momento dado cuando se empieza a condensar justamente el agua a una presión atmosférica, si quieren, ¿ya? Bien, entonces la temperatura del rocío puede estar a 20 grados centígrados y usando esta tabla, ese factor de corrección, se busca el punto de rocío a 20 grados centígrados y se estima el valor, en este caso, de 6.64, el factor de corrección. Todo está también en sus tablas, eso insisto, van a tener todo el procedimiento, ustedes pueden volver a ver el video nuevamente de esa manera. Entonces, como tenemos la presión corregida, que va a ser la presión atmosférica más el factor de corrección que ya hemos determinado como 6.64, me va a salir 560.36 milímetros de mercurio. Y con la temperatura de rocío de 20 grados centígrados y la humedad relativa, con la temperatura ambiente que teníamos, que era 36 grados centígrados, y una humedad relativa que me tienen que dar del ambiente, que está determinado en nuestra carta psicométrica, tenemos aquí los valores de temperatura, en este caso las curvas de humedad, donde tendríamos que coincidir mis 36 grados que hemos asumido, si ustedes recuerdan, vamos a subir hasta coincidir con la curva de 40%. Una vez que coincidamos con la curva de 40%, se va una recta paralela al eje X hasta llegar a la 100% de humedad. Estas curvas van así, van del 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar al 100% de humedad. Entonces, asumiendo que el aire estuviera totalmente lleno de agua al 100%. Esa es la humedad relativa, ¿verdad? Entonces, si asumimos que es 40%, pues se lee esta temperatura de rocío de esa manera. El dato que tenemos, la temperatura ambiente, el porcentaje de humedad que me den, y me voy hasta el 100% para leer la temperatura de rocío, en este caso que sería 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces ese dato también va a ser muy importante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es empezar, si quieren, por el último, hallar la humedad relativa, o en función a la humedad relativa y con la carta psicométrica encontramos la temperatura de rocío. Con la temperatura de rocío nos vamos a la tabla 2, encontramos el factor de corrección de presión para hallar la presión de corrección. Con la presión de corrección nos vamos a la tabla 3, encontramos el factor de corrección 3, y con la temperatura ambiente en la tabla 1 encontramos el factor de corrección 1. Por lo tanto, con el factor de corrección 3 y 1 encontramos la densidad del aire. Una vez que tengamos la densidad del aire, pues encontramos con la masa 1 y la masa 2, de acuerdo a lo que ya hemos explicado antes. Con la temperatura del agua fría y de tablas encontramos su densidad del agua fría, y por lo tanto podemos encontrar el volumen del agua fría. Como ya hemos pesado el balón con el agua fría y su densidad, tenemos ese volumen. Y recuerden que ese volumen del agua va a ser el del aire y el del cloroformo, ¿ya? Entonces, y además el paso 8 con la densidad del aire y el volumen del aire, pues vamos a tener la masa del aire. Entonces, teniendo la masa del aire, volumen del aire, encontramos masa 1 y masa 2. Recuerden que con la masa 1 y el masa 2, la masa 2 voy a encontrar la masa del cloroformo. Por lo tanto, teniendo la masa del cloroformo y el volumen del cloroformo, encuentro lo que estoy buscando, que sería la densidad del cloroformo, que como ustedes observan, se reemplaza en la ecuación de corrección de Berthelot y se obtiene el peso molecular, ¿ya? Yo sé, esto es un poco cansino, pero pues es la única forma que tenemos para que ustedes puedan observar y seguir estas reglas, estos pasos, en este caso estos 11 pasos, para encontrar el peso molecular por el método de Dumas. Sí que es el más larguito, pero es más largo en el sentido de solamente del trabajo de gabinete.
Y la segunda metodología que es el video que ustedes van a ver que está en YouTube, pero que tiene un poco más que ver con el cálculo de fórmulas moleculares, pero no importa, les va a ser útil para determinar también la misma fórmula, no va a variar. El método de Victor Meyer lo que hace es usar la presión manométrica, ¿no? Se usa un tubo donde está lleno de agua que va a llegar a hacer servir y se usa un microtubo muy pequeñito donde se llena con cloroformo también más o menos 3/4 partes. ¿Sí? Se sella esto con algodón o con algún elemento que pueda tapar y que pueda hacer por la presión de evaporación del cloroformo pueda salir fácilmente. Entonces estas moléculas de cloroformo van a ejercer presión al manómetro. Entonces básicamente se hace lo mismo, necesito la densidad del cloroformo, necesito la masa del cloroformo y el volumen del cloroformo. Solo que en este caso la masa del cloroformo es más fácil de obtener, porque vamos a tener masa 1 que va a ser la masa del tubo, este tubo que habría que pesar, el microtubo, más la masa del aire que al inicio va a ser 0, y la masa 2 que también va a ser la masa del microtubo pesando con el cloroformo. Entonces teniendo esas dos, masa 1 y masa 2, la masa del cloroformo va a ser la masa 2 menos la masa del microtubo. Teniendo la masa, el volumen se calcula midiendo por la geometría, en este caso del manómetro, del diámetro del manómetro y la altura de deflexión del manómetro. Entonces el volumen es pi cuartos por el diámetro y la altura. Obteniendo masa sobre volumen, pues tenemos la densidad del cloroformo y la presión, que en el método de Dumas han visto que es toda una maraña para corregir la presión. La presión es muy sencilla aquí. La presión que vamos a usar en esta ecuación va a ser la presión atmosférica, que es un dato, más la altura del agua, de la deflexión del manómetro, del fluido manométrico, que es el agua, por la densidad del agua sobre la densidad del mercurio. Esta es una ecuación que se establece para determinar la presión hidrostática, que vamos a volver a usar y va a tener mayor explicación en la siguiente práctica, pero ustedes ya pueden hacer uso de esta ecuación para obtener la presión. Esta presión que va a entrar acá y obviamente en la del factor de Berthelot también. Entonces, esos dos métodos son los que ustedes tienen que trabajar en su informe a partir de hoy día. Mejor si pueden enviar hoy mismo, porque para qué van a dejar pasar si pueden resolver eso hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo del peso molecular a partir de la densidad de una sustancia volátil. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para que ya podamos colgar todos estos datos que acabo de darles y más el video y que ustedes puedan apreciar y hacer los cálculos correspondientes del peso molecular del cloroformo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Bien, ¿se pudo apreciar o no? Porque alguien decía que no se veía. De todas formas, igual como les digo, esto se está grabando, van a tener más detalles para poder hacer los cálculos paso a paso. O sea, de eso no se preocupen mucho, la información la van a tener. ¿Ya? Lo que quiero es más bien saber si tienen alguna duda. Además que en teoría ustedes han leído también su práctica, ¿verdad? O perdón, la guía. Entonces sobre eso también tendríamos que trabajar. Bien. Bien, dice que está bien. Entonces ahora mismo estoy ya subiendo, pueden ustedes verificar los datos de la práctica 1, de los cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Por favor, quiero que verifiquen y si hay alguna otra duda, para que obviamente les haga la corrección necesaria,
o la explicación necesaria de la misma. Entonces enseguida estoy cargando estos datos para que ustedes puedan hacer su informe. No se olviden que el informe es individual, ¿ya? Entonces, como es individual, por favor, tómense su tiempo y ya saben, les estamos dando hasta mañana por la mañana a las 9 para que ustedes puedan tener esa opción de entregar su informe. Ya al otro grupo les hemos dado sobre la marcha hasta las 9 de la mañana. Entonces no les alcanzó el tiempo, obviamente, pero por esa experiencia es que estamos dando un poquito más de tiempo a ustedes porque son cálculos que hay que tomarle nomás su debido tiempo, especialmente en la interpolación y en la determinación de las tablas. Ya, ahí ya está posteado entonces, jóvenes, pueden observar ustedes los datos y no se olviden, lo que tienen que hacer es encontrar el peso molecular del cloroformo. ¿Listo? Bien, entonces en lo que tarde, no, gracias a vos. Lo que tarde entonces, pero sí, adelante, adelante. Sí, pero claro, en este caso los datos que se están dando, ustedes acomoden a cuál se puede hacer, al cálculo de Víctor Meyer o al cálculo de Dumas, ya, porque los datos que se les está proporcionando, ¿sí? En realidad están para las masas, te dan la presión atmosférica, te dan la humedad relativa, te dan punto de ebullición, ¿de acuerdo? Y te están dando las masas. Entonces, para el caso de Dumas te dan la masa 1, masa 2 y masa 3. Y para el caso de Víctor Meyer te tienen que dar las masas, masa 1 y masa 2, y para el volumen te tienen que dar el diámetro y la altura. Entonces, si están en las tablas el diámetro y la altura, pues obviamente hay que calcular por el de Dumas y por el de Víctor Meyer. Entonces, observen ustedes cómo están los datos que se han cargado, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta si tienen que hacer los dos o solamente uno. Pero yo les pido que por favor revisen, ¿ya? Y me avisan más bien si han podido descargar o no, para que yo deje grabando esto en YouTube y se los voy a colgar en la plataforma este video para que vean con más detalle también. ¿Les parece? ¿Ya? Sí. Claro, por eso revisen ustedes en la plataforma. Si están los dos datos, tienen que hacer los dos. Si está solamente datos para el método de Dumas, solamente masas, solamente será Dumas. Pero si hay otra tabla donde están masas y además de diámetro y altura, pues clarito va a ser que nos digan que es por Víctor Meyer también. Ya por eso yo les pido que revisen. ¿De acuerdo? Avísenme. Ya, no, a vos. Alguien que me avise, por favor, se ha podido descargar para estar tranquilo. Sí, exacto, dos hojas son. Correcto. Ya, muy bien. Entonces ahí ustedes verifiquen si tienen que hacer Víctor Meyer y Dumas o solamente uno. Yo sé cuál es la respuesta, pero quiero que ustedes indaguen. Ya. Bien, muchachos, entonces eso sería todo por nuestra parte. Como les digo, no hay más que podamos hacer. Ahora voy a reforzar con un video para la descripción del equipo de Víctor Meyer y de cálculos. Son más de fórmulas empíricas y moleculares de los gases, pero sirve. Les va a ayudar también en algo a ustedes. Es un video muy cortito que también voy a subir en este instante a la plataforma. ¿Ya? Bien, entonces en teoría, sí, adelante. El fundamento teórico tienen que basarse en su guía. En la guía y tienen fundamento teórico todos los puntos que deberían de saber y al cual tienen que basarse. Ya, por favor, ya les hemos recalcado, tienen que tener al lado su guía y sus textos de físico-química.
Más bien les estamos dando un plazo un poquito más de 8 horas para que ustedes puedan terminar esto. ¿Ya? Entonces, por favor, aprovechen su tiempo y mejor si lo terminan hasta las 9 de hoy día, ¿no? Como si fuese el trabajo de laboratorio. ¿Ya? Están en la guía, por favor, el fundamento teórico que tiene que contener. No se olviden que no tiene que pasar las 3 planas, ¿no? Sáquenle la foto y lo más importante es el formato PDF porque es más dinámico para poder manejar este formato. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, adelante. No, no, claro, lo que yo les he mostrado les va a servir de guía nada más. Usen esos datos para hacer los cálculos. ¿Ya? De acuerdo, ya, perfecto. Entonces me voy a dedicar a grabar y ojalá me da el tiempo porque a veces esto se atrasa dependiendo el tamaño también. Entonces yo quedaría en eso. Les subo ahorita el video ilustrativo de Víctor Meyer. El de Dumas lastimosamente no he podido conseguir. Y obviamente este video que les acabo de mostrar van a poder volver a ver. ¿Ya? O esta presentación, perdón. Bien, muchachos, les agradezco su atención. Entonces, cuídense, por favor, y nos veríamos el día jueves con la práctica 2, que es determinación de la constante adiabática del aire. Por favor, ya saben cómo se va a hacer el examen previo. Si llegan muy tarde va a ser una pena, pero no van a tener examen previo. Esto se evalúa ese momento. Ya, si nadie más tiene algo que decir, por favor. Adelante. Ya, gracias, Carlos, muy amable, siempre por tu apoyo. Ya, entonces, vean, por favor, jóvenes. Yo sé que los que tienen muchas dudas es porque seguramente no han visto la guía de la metodología que se les ha puesto en la plataforma también. Vean, por favor, descárguense primero, analicen y después, obviamente, pueden hacer las consultas. Es válido todas las consultas, pero yo les pido eso, siempre lean primero y después ya se refuerzan con eso más las dudas. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces les agradezco, quedaremos acá, así me dan el tiempo para que pueda grabar la clase y colgarla. Muy amable, muchachos, cuídense, buenas noches.